Capítulo 13. Guerra contra los filisteos. Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 42 años sobre Israel. Saúl escogió para sí 3,000 hombres de Israel, de los cuales 2,000 estaban con Saúl en Micmas y en la región montañosa de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Geba de Benjamín. Y al resto del pueblo lo despidió cada uno a su tienda. Y Jonatán hirió la guarnición de los filisteos que estaba en Geba, y lo supieron los filisteos. Entonces Saúl tocó la trompeta por toda la tierra diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó decir que Saúl había herido la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos. Entonces el pueblo se reunió con Saúl en Gilgal. Y los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y gente tan numerosa como la arena a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en un apuro, pues el pueblo estaba en gran aprieto, el pueblo se escondió en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos y en fosos. También había algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra. También algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl estaba todavía en Gilgal y todo el pueblo le seguía tembloroso. Él esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo: traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel vino, y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Y Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Entonces Samuel se levantó y subió de Gilgal a Gibeá de Benjamín, y Saúl contó el pueblo que se hallaba con él como 600 hombres. Y Saúl, su hijo Jonatán y el pueblo que se hallaba con ellos estaban situados en Geba de Benjamín, mientras los filisteos acampaban en Micmas. Y salieron los merodeadores del campamento de los filisteos en 3 compañías. Una compañía se dirigió por el camino de Ofra a la tierra de Sual, otra compañía se dirigió por el camino de Betorón, y la otra compañía se dirigió por el camino de la frontera que mira sobre el valle de Seboín hacia el desierto. En toda la tierra de Israel no podía hallarse ningún herrero, pues los filisteos decían: no sea que los hebreos hagan espadas o lanzas. Y todo Israel tenía que descender a los filisteos, cada cual para afilar la reja de su arado, su azuela, su hacha o su aguijada. El precio era 2 tercios de siclo por las rejas de arado, las azuelas, las horquillas, las hachas y para arreglar las aquijadas. Y sucedió que en el día de la batalla no había espada ni lanza en mano de ninguna de la gente que estaban con Saúl y Jonatán, pero sí las había en mano de Saúl y de su hijo Jonatán. Y la guarnición de los filisteos salió hacia el paso de Micmas. Capítulo 14. Victoria de Jonatán en Micmas. Y aconteció que un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo al joven que llevaba su armadura: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está al otro lado. Pero no se lo hizo saber a su padre. Saúl estaba situado en las afueras de Gibeá, debajo del granado que está en Migrón, y la gente que estaba con él eran unos 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahibot, hermano de Icabot, hijo de Finés, hijo de Elí, el sacerdote del Señor, en Silo, llevaba un efod. Y el pueblo no sabía que Jonatán se había ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán intentaba cruzar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo por un lado y un peñasco agudo por el otro lado. El nombre de uno era Bosés y el nombre del otro Sene. Uno de los peñascos se levantaba al norte frente a Micmas y el otro al sur frente a Geba. Y Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura: ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos.
Y su escudero le respondió: haz todo lo que tengas en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu disposición. Entonces dijo Jonatán: mira, vamos a pasar hacia estos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dicen: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos quedaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Pero si dicen: subid a nosotros, entonces subiremos, porque el Señor los ha entregado en nuestras manos. Esta será la señal para nosotros. Cuando ambos se mostraron a la guarnición de los filisteos, estos dijeron: mirad, los hebreos salen de las cavernas donde se habían escondido. Los hombres de la guarnición saludaron a Jonatán y a su escudero y dijeron: subid a nosotros y os diremos algo. Y Jonatán dijo a su escudero: sube tras mí, pues el Señor los ha entregado en manos de Israel. Entonces Jonatán trepó con manos y pies, y tras él su escudero, y caían los filisteos delante de Jonatán, y tras él su escudero los remataba. La primera matanza que hicieron Jonatán y su escudero fue de unos 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo estremecimiento en el campamento, en el campo y entre todo el pueblo. Aún la guarnición y los merodeadores se estremecieron y la tierra tembló. Fue un gran temblor. Y miraron los centinelas de Saúl que en Gibeá de Benjamín, y he aquí que la multitud se dispersaba yendo en todas direcciones. Y Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad lista ahora y ved quién ha salido de entre nosotros. Cuando ellos pasaron lista, he aquí que Jonatán y su escudero no estaban. Entonces Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque en ese tiempo el arca de Dios estaba con los hijos de Israel. Y sucedió que mientras Saúl hablaba con el sacerdote, el alboroto en el campamento de los filisteos continuaba y aumentaba. Entonces Saúl dijo al sacerdote: retira tu mano. Y Saúl y todo el pueblo que estaba con él se agruparon y fueron a la batalla. Y aquí que la espada de cada hombre se volvía contra su compañero y había gran confusión. Entonces los hebreos que de antes estaban con los filisteos y que habían subido con ellos de los alrededores al campamento, aún ellos también se unieron con los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Cuando todos los hombres de Israel que se habían escondido en la región montañosa de Efraín oyeron que los filisteos habían huido, ellos también los persiguieron muy de cerca en la batalla. Así libró el Señor a Israel en aquel día. La batalla se extendió más allá de Bet-Aven. Mas los hombres de Israel estaban en gran aprieto aquel día, porque Saúl había puesto al pueblo bajo juramento, diciendo: maldito sea el hombre que tome alimento antes del anochecer, antes que me haya vengado de mis enemigos. Y nadie del pueblo probó alimento. Y todo el pueblo de la tierra entró en el bosque, y había miel en el suelo. Y al entrar el pueblo en el bosque, he aquí que la miel fluía, pero nadie se llevó la mano a la boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre puso al pueblo bajo juramento, por lo cual extendió la punta de la vara que llevaba en su mano, la metió en un panal de miel, y se llevó la mano a la boca, y brillaron sus ojos. Entonces uno del pueblo le habló y dijo: tu padre puso bajo estricto juramento al pueblo, diciendo: maldito sea el hombre que tome alimento hoy. Y el pueblo estaba desfallecido. Entonces Jonatán dijo: mi padre ha traído dificultades a esta tierra. Ved ahora cómo brillan mis ojos, porque probé un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido hoy libremente del despojo que encontraron de sus enemigos? Pues hasta ahora la matanza entre los filisteos no ha sido grande. Aquel día, después de herir a los filisteos desde Micmas hasta Jalón, el pueblo estaba muy cansado. Entonces el pueblo se lanzó sobre el despojo y tomó ovejas, bueyes y becerros y los mataron en el suelo, y el pueblo los comió con la sangre. Y avisaron a Saúl diciéndole: he aquí el pueblo está pecando contra el Señor, comiendo carne con la sangre. Y él dijo: habéis obrado pérfidamente, traedme hoy una piedra grande. Y Saúl añadió: dispersaos entre el pueblo y decidles: tráigame cada uno de vosotros su buey o su oveja, matadlos aquí y comed, pero no pequéis contra el Señor comiendo carne con sangre. Y aquella noche todo el pueblo trajo cada cual su buey consigo, y los mataron allí. Y edificó Saúl un altar al Señor. Este fue el primer altar que él edificó al Señor. Entonces Saúl dijo: descendamos contra los filisteos de noche, tomemos despojo de entre ellos hasta el amanecer, y no dejemos ni uno de ellos. Y ellos dijeron: haz lo que te parezca bien. Entonces el sacerdote dijo: acerquémonos a Dios aquí. Y consultó Saúl a Dios: ¿descenderé contra los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero él no le contestó en aquel día. Y Saúl dijo: acercaos aquí todos vosotros, jefes del pueblo, y averiguad y ved cómo este pecado ha acontecido hoy. Porque vive el Señor que libra a Israel, que aunque la culpa esté en mi hijo Jonatán, ciertamente morirá. Pero nadie en todo el pueblo le respondió. Entonces dijo a todo Israel:
Vosotros estaréis a un lado, y yo y mi hijo Jonathan estaremos al otro lado. Y el pueblo dijo a Saúl, haz lo que bien te parezca. Saúl entonces dijo al Señor, Dios de Israel, da suerte perfecta. Y fueron señalados Jonathan y Saúl, pero el pueblo quedó libre. Y Saúl dijo, echad suertes entre mí y Jonathan, mi hijo. Y Jonathan fue señalado. Dijo pues Saúl a Jonathan, cuéntame lo que has hecho. Y Jonathan le respondió y dijo, en verdad, probé un poco de miel con la punta de la vara que tenía en la mano. Heme aquí, debo morir. Y Saúl dijo, que Dios me haga esto, y aún más, pues ciertamente morirás, Jonathan. Pero el pueblo dijo a Saúl, ¿debe morir Jonathan, el que ha obtenido esta gran liberación en Israel? No sea así. Vive el Señor, que ni un cabello de su cabeza caerá a tierra, porque él ha obrado con Dios en este día. Así el pueblo rescató a Jonathan y no murió. Luego Saúl subió dejando de perseguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su tierra. Cuando Saúl asumió el reinado sobre Israel, luchó contra todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. A donde quiera que se volvía, resultaba vencedor. Obró con valentía derrotando a los amalecitas y libró a Israel de manos de los que los saqueaban. Los hijos de Israel fueron Jonathan, Isui y Melquisúa. Y estos eran los nombres de sus dos hijas. El nombre de la mayor, Merab, y el nombre de la menor, Mical. El nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hijo de Ahimaas. Y el nombre del jefe de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, eran hijos de Abiel. La guerra contra los filisteos fue encarnizada todos los días de Saúl. Cuando Saúl veía a algún hombre fuerte o valiente, lo unía a su servicio. Capítulo 15. Desobediencia de Saúl. Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, yo castigaré a Amalec por lo que le hizo a Israel, cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Entonces Saúl convocó al pueblo y les contó en Telaim 200,000 soldados de a pie y 10,000 hombres de Judá. Saúl fue a la ciudad de Amalec y se emboscó en el valle. Y dijo Saúl a los eneos, idos, apartaos, descended de entre los amalecitas, para que no os destruya con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y los eneos se apartaron de entre los amalecitas. Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila en dirección de Shur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl, y se le dio aviso a Samuel diciendo, Saúl se ha ido a Carmel, y aquí que ha levantado un monumento para sí, y dando la vuelta ha seguido adelante bajando a Gilgal. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Pero Samuel dijo, ¿qué es ese balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió, los han traído de los amalecitas porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Dijo entonces Samuel a Saúl, espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo, habla. Y Samuel dijo, ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel? Y el Señor te envió en una misión y dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas.
Mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl rechazado por el Señor. Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado. En verdad, he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Ahora pues, te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Pero Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió del borde de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. Y Saúl dijo: he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Volvió Samuel tras Saúl, y Saúl adoró al Señor. Entonces Samuel dijo: traedme a Agag, rey de los amalecitas. Y Agag vino a él alegremente. Y Agag dijo: ciertamente la amargura de la muerte ha pasado ya. Pero Samuel dijo: como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos, así también tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y Samuel despedazó a Agag delante del Señor en Gilgal. Luego Samuel se fue a Ramá, pero Saúl subió a su casa en Gibeá de Saúl. Samuel no volvió más a Saúl hasta el día de su muerte. Y Samuel lloraba por Saúl, pues el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Capítulo 16. David ungido por Samuel. Y el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Y Samuel respondió: ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor dijo: toma contigo una novilla y di: he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás a aquel que yo te indique. Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén, y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron: ¿vienes en paz? Y él respondió: en paz. He venido a ofrecer sacrificio al Señor. Consagraos y venid conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab y se dijo: ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios ve, no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel. Y éste dijo: tampoco a este ha escogido el Señor. Después Isaí hizo pasar a Sama, y él dijo: tampoco a este ha escogido el Señor. Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha escogido a estos. Y Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: aún queda el menor que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo: levántate, úngele, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. David, escudero de Saúl. El espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Entonces los siervos de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. Ordene ahora nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a un hombre que sepa tocar el arpa, y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre ti, él tocará el arpa con su mano y te pondrás bien. Entonces Saúl dijo a sus siervos: buscadme ahora un hombre que toque bien y traédmelo. Y respondió uno de los mancebos y dijo: he aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar. Es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él.
Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo: envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Tomó Isaí un asno cargado de pan, un odre de vino y un cabrito, y los envió a Saúl con su hijo David. David fue a Saúl y le servía, y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí: te ruego que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba la arpa, la tocaba en su mano, y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él.